La palabra de Dios es el libro Proverbios, capítulo 30, versículos 5 al 9. Toda palabra de Dios es limpia. Eres escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténeme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Voy a dar la palabra con el título de la torre que estableció Agur. La semana pasada, en Hong Kong, se realizó la conferencia de Asia y también se avanzó el culto de la unión en Hong Kong. Entrando en este año, los sábados también están entregando el culto del sábado núcleo y depende del horario, los domingos también hay momentos que hay que entregar el culto en exterior. En esta vez hubo en Hong Kong, fue la primera vez que el domingo haya entregado este culto en unión. Hong Kong, como nosotros pensamos, no es el Hong Kong lo que habíamos pensado. China recibió de Inglaterra y durante 50 años, sin cambios, como ahora, va a estar trabajando. Pero hicieron las promesas, pero en el acto están poniendo las reglas de socialismo. Y en China, demasiadamente está siendo complicado, en complicación. Está todo ahí en Hong Kong, un centro de comercios. Y todas las empresas están saliendo para Singapur. Y en Singapur, y ya están aumentando una casa que rentaba a $2,000 se saltaron a $5,000. Y como esto de Hong Kong están cambiando grandes comercios, todo para Singapur. Y entonces lo que están haciendo Hong Kong es le disminuyen impuestos. Todos los impuestos lo hizo desaparecer con esta regla y lo están apoyando para que pueda continuar el comercio en Hong Kong. Los jóvenes en Hong Kong dicen que están haciendo bien y los mayores dicen que hay que irse de este país. Tienen los dos lados de las palabras. Más que nada, el ministro administrativo, quien es el líder máximo de Hong Kong, y en China lo elecciona la persona que quieren ellos y lo manda como ministro de administrativos. Y entonces hacen lo que quieren estos. Ahora ya no pueden venir. Cuando hay conferencia en Hong Kong, venían muchos de China, pero ahora no se puede. ¿Por qué? Aunque sean misma China, pero tiene que recibir la visa a Hong Kong. Y también todo el terreno, todos los lugares de China no tienen internet. No pueden utilizar internet de la conferencia que hacemos. Por eso tampoco pueden venir. Y lo echaron a todos los misioneros. Y están cada vez empeorando. Esto es el comunismo. China, Rusia y Corea del Norte. El comunista no está diciendo que no existe Dios. ¿Dónde está Dios? Si habla de Dios, lo echan, lo matan. Por eso no admite la religión, es la ideología de ellos. Por eso Hong Kong está perdiendo las fuerzas, el sistema, y está cambiando. Ya China no pueden hacer nada
Y aunque quieran escuchar el mensaje de la sede central de Tarakpan, no pueden escuchar. No hay internet. ¿Qué época estamos viviendo? En un mundo de AI que no se puedan tener internet. Esto no es que aunque lo eviten, que se puedan evitar, sino en cualquier forma dice que se puede hacer internet, pero no es fácil como nosotros. Es cuesta. Por eso el comunismo, vean qué tan duro la cabeza. Vean, China le abrió el lugar de Hong Kong y vivieron bien, pero ahora lo están evitando y están siendo un país de mendigos. Son muy tontos. Por eso todas las personas que no creen en Dios tienen la cabeza dura. Vean el comunismo. Vean Corea del Norte también, cuando lo abren mundialmente y entonces lo invierten ahí y van a vivir bien. Pero ¿por qué son tan tontos y están muriendo con hambrientos? Solo tienen que abrir las puertas para que puedan entrar. Y van a salvar todo, van a vivir todos. Por eso, sin embargo, Hudson Taylor hizo la evangelización de las misiones de China, y en el culto que están haciendo en subterráneos, entregando el culto, los chinos, hay más de 1 millón de las personas. Es un campo lamentable, pero sin embargo los discípulos vienen y están siendo entrenados y regresan y no sacan fotos por ninguna forma, ni siquiera con el pastor Yu. Yo no voy a decir, pero vinieron los lugares cercanos, están siendo entrenados en esta época, y entonces es muy lamentable. Ustedes, para la evangelización de 230 naciones, 5,000 tribus, quiero que oren. Y seguramente ustedes habrán eleccionado un país. Hay gente que eligió a Corea del Norte, a Rusia, a China. Pero lo más que agradecemos es cuando ustedes eleccionaron el 237 naciones y los ancianos que eleccionaron Hong Kong, y fue para la conferencia de Hong Kong. Y como 8 personas, 8 creyentes fueron, 2 ancianos, 3 ancianos y los líderes importantes, 5 líderes importantes, todo que ellos eleccionaron, y están orando continuamente. Y fue y oró y hizo el campamento del evangelismo. Y me informaron esto así. Y fui al ver, y había como 30 personas de Yiwon. Y de ahí vinieron muchas personas nativos, como 20. ¿Por qué? Al elegir a 237 naciones y al elegir a Hong Kong, y fue esta conferencia de Hong Kong. Y yo le dije a Pastor Yun, vea, yo hice a seleccionar un país cada líder, y al seleccionar a Hong Kong vino en la conferencia de la sede central. Ay, se asustó. Y saquemos fotos, que vengan todos antes de ir, pero ya no nos visitan, no nos visita tampoco, pero no se puede visitar, pero le dijo que hizo venir a todos porque seleccionó Hong Kong y vino a la conferencia de Hong Kong. Ustedes vean, si ustedes empiezan a ver y calcular todas las medidas, no se puede. Al eleccionar a Hong Kong y al ver la conferencia Hong Kong, y fueron ahí con el cartel, me sorprendió. Al ver esto, le preguntaban los no creyentes. Los creyentes no saben. Por eso cada fin de año hay que seleccionar un país para los no creyentes.
Por eso háganlo bien en fin de años, para que puedan elegir un país y para que puedan orar. Amén. Dios no nos da esta bendición de la evangelización mundial. Tiene que coincidir la señal. Tiene que haber el deseo de Dios. El deseo de Dios tiene que haber en mi corazón. Así puedo recibir la bendición. Si no es esto, es una religión. No sucede ninguna otra cosa, aunque venga a la iglesia. No pueden experimentar la palabra. ¿Por qué? No coincide la dirección y la señal. Yo tengo que coincidir a Dios, no Dios a mí. Eso nunca existe esto. Por eso yo estoy muy agradecido y emocionado. Y saqué foto y me encontré separados y empecé a orar. Por eso le dije, son personas muy importantes que aman el evangelio y las almas y las iglesias, y son las personas que obedecen a la palabra de Dios, como el equipo de Hong Kong. Quiero que salgan todos los creyentes. Nosotros todos los viernes estamos mirando el libro Proverbios. Hoy estamos finalizando el libro Proverbios. El capítulo 30 que vamos a ver hoy, esto es el proverbio no de Salomón. El proverbio de Salomón termina en el capítulo 29 y desde el capítulo 30 empieza el proverbio de Agur. Y es el proverbio Agur y Nomuel son las personas del proverbio. Pero no sabemos el nacimiento de esto. Agur quiere decir editar. O sea, Agur fue una persona que daba las enseñanzas de inteligencia. Eso es lo que calculamos. Y Itiel quiere decir la persona que pertenece en Dios. Por eso este nombre Itiel. Y hay muchas otras opiniones, que era un rey, no de Israel, sino de gentiles. Esto es lo que suponen. Y por eso el Proverbios capítulo 31 está escrito la enseñanza del madre del Proverbios, de las madres, y contienen diferentes contenidos. Y todas las esposas que están en casamientos leen el capítulo 31 del Proverbio. Así que si tienen tiempo, los lean. El libro Proverbio no es simplemente una ironía y de mirarlo, sino la Biblia, el libro Proverbio verdaderamente nos da la sabiduría actualmente. No es una sabiduría de ironía, sino que se aplica en nuestras vidas y ya está dando la evidencia. Por eso, si creen la palabra como está escrito, si aplican en nuestras vidas, verdaderamente obtenemos la respuesta, tenemos el éxito. Le dije que es el proverbio de sabiduría. Si ustedes no tienen la sabiduría, lean el libro Proverbios, del capítulo 1 hasta el capítulo 31. Un mes es el 31. Así que en un mes pueden terminar todos leyendo un capítulo por días. Y entonces al salir y van a experimentar que se experimenta la palabra. Por eso la palabra está viva, está viva. Ni ustedes no tienen que restar y sumar ni 1%. Tiene que aplicar como dice la palabra, pero si vamos en el campo, vivimos por nuestro carácter, nuestras fuerzas, y entonces no hay respuestas. Todos los días, coincidiendo en cada capítulo, ustedes mediten la palabra. Espero que entren en esta sabiduría a través de leer el libro Sabiduría, a través de la sabiduría que Dios nos da, puedan ir ensanchando el sitio de la tienda. Esto es una persona sabio. Si vemos el capítulo de hoy, aparece la torre de oración que estableció Agur. Simplemente es muy diferente la oración que hacemos nosotros. Si vemos la palabra del Antiguo Testamento, hay oraciones famosas.
la oración de Jabes, la oración de Salomón, que nos dé la sabiduría, que le dé sabiduría, y la oración de Elías, que solicita la sabiduría, la oración de Elías, de Oseas. Simplemente salen todos los personajes de la oración en el Antiguo Testamento, pero la oración de Agur es diferente. Es muy diferente y el contenido tampoco coincide. Si vemos el contenido de la oración, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Cuál es la oración que oramos nosotros? Es la oración 777, 7 torres, 7 señales y 7 itinerarios. Y entonces, ¿cómo empezamos 7 torres? Es 393. Padre, el Hijo, Espíritu Santo, habla la palabra, el Dios Padre, y cumple Jesús, Hijo, y después actúa el Espíritu Santo y la trascendencia del trono, la bendición, la respuesta que no existió antes ni después, y la palabra que se va a cumplir, los líderes importantes que aferran y que hacen en sus campos. Esto es la oración de 7 torres, es la oración que hago todos los días y está dentro de estos, y después los 21 puntos que es el monte Calvarios, Olivar, el mandato celestial, el mandato de misión, un solo corazón, continuidad, Kalchondan, Iro, Iga, solo, unicidad y la recreación, grabado, enraizado, naturalizados, y los 21 puntos. Por eso es 777, 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Esto es lo que estamos orando. Dentro de esto está la evangelización de 237 naciones, 5.000 tribus. Es lo básico. A través de la palabra de hoy, la oración de Agur, vemos y entendamos que está hablando la oración de Agur, y que puedan ensanchar el sitio de la oración. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La oración que establece la torre de la palabra es el versículo 8, 7, 8. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que no muera. Vanidad y palabra mentirosa a partir de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Dice que solicita 2 cosas. En hebreo, soar. Esto quiere decir que le pregunta con sinceridad, con seriedad. Y la pregunta contiene su desesperación. Primera oración, que es la vanidad y la palabra mentirosa, aparta de mí. Vanidad y la palabra mentirosa, que aparte de mí. En una palabra, es una vida de corandeo. Delante de Dios puedan vivir una vida honestas, correctas, para que le guíe. Es una oración, un nivel alto, una vida de sinceridad. Esto supera nuestros pensamientos, sino contiene la sinceridad de lo espiritual. Agur, antes de hablar el contenido, le dice así, que la palabra de Dios dice así, y dice así, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que Él espera. No añadas a su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. O sea, solamente quiere que aferramos solo la palabra de Dios. Tiene este significado, aferrar solamente la palabra. De los Génesis 3, descentralizado en mis, Génesis 6, descentralizado en materiales, Génesis 11, descentralizado en éxito. No es una vida de esto. Al caernos en estos problemas, nosotros vamos a perder nuestros tiempos.
Nuestra oración primero es, tiene que orar para que pueda vivir una vida de establecer la torre de la palabra. Nosotros escuchamos la palabra y recibimos la gracia, pero en nuestro corazón no está establecido la palabra, la torre de la palabra. No pueden evitar cuando escuchamos y se termina. Escuchamos y se termina. Aunque entregan la palabra, no queda nada en nuestro corazón. Volviendo en hablar, la palabra de Dios tiene que estar grabado, enraizado, naturalizado. La palabra tiene que estar enraizado, grabado y naturalizado para que mi carácter pueda evitar mi carácter, para que pueda evitar mi vida. Tiene que estar vivo. Eso es establecido la torre de la palabra. Que la palabra me evita. Tiene que experimentar esto. Al no hacer esto, hacemos una vida religiosa y no tenemos cambios. Si una vida que no se enraiza la palabra de la verdad de Dios, siempre caemos en los problemas e incidentes que nos llegan. Por eso ustedes tienen que grabar en nuestras almas y en nuestros corazones, enraizar la palabra. Esto es la prioridad, máxima prioridad. Tiene que ser así. Entonces, ¿dónde nace esto? Es el lugar donde viene a entregar el culto. A través del culto recibimos la raíz de la palabra. Obviamente ustedes orando, leyendo la palabra personalmente reciben, pero la mayoría se enraiza la palabra mientras cuando entregamos el culto del púlpito. Todas las cosas comienza el día dominical, la palabra dominical del púlpito. Por eso en verdad el domingo es el primero, no es el fin de semana, sino al comenzar la semana es el domingo. Si vemos en Salmos 84:11 dice así: porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, también Salmos 112 y el 1 dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos sea deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos serán benditas. Por eso los padres, si hablan la mentira, los hijos aprenden lo mismo. Por eso ustedes, delante de Dios, viven una vida honesta y vivir en la palabra. Al vivir así, y esto continúa la bendición hasta nuestra siguiente generación, hasta nuestra descendencia. Por eso si ustedes sufrieron, porque su descendencia tiene que frenar para que no sufran de esta cosa del mundo. Depende de ustedes, depende de los padres. El domingo le di la palabra remanente a una cumbre. La importancia de la educación del pacto, de transmitir el pacto los padres a sus hijos. Yo todos los días oro hasta mis hijos y mis sobrinos. Y saben que oro puedan ser utilizados para la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. Es la misión. Dentro de esto contiene todo. Para ser utilizado para la evangelización tiene que tener los 5 poderes. Hoy vino un anciano, retiró de su empresa y está haciendo su trabajo para la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Y justamente la esposa está haciendo bien el trabajo y dejó el trabajo. Ustedes, de una vida de empleado, no hay que hacer muchos años. Yo hice solo 4 o 5 años. Y saben que oré: Padre, en este trabajo no puedo hacer una vida de fe. Hágame que puedan hacer una vida de fe correctos. Y entonces
me hizo hacer una empresa. No tenía nada. Hice una cosa, era hacer una vida de fe correctamente, porque en el trabajo, en esta empresa, no me dejó hacer. Y entonces oré para que poder hacer una vida de fe cómodamente, libremente. Y entonces me retiré de esa empresa y en un año gané todos los sueldos de 10 años. Esto no quiere decir por esta razón que ustedes dejen y se retiran, que retiren todas las empresas, sino tiene que haber evidencia. ¿Saben ustedes qué hice? Yo compraba los materiales primas y después lo vendía hasta final. Porque yo lo vi en mi empresa y pude hacer. Si sin hacer nada voy a abandonar mis empresas, hacen el pollo frito, pero 3 meses cierran. Pero no tiene que ser así. 99% si no saben de esa empresa, de ese trabajo, se fracasan. Por eso tienen que tener un ítem correctamente. No hay que invertir de las cosas que no conocemos. El inversionista famoso dice que él invierte las cosas donde conoce él. Y la esposa del anciano lo están haciendo muy bien. Y entonces yo dije, y yo todos los miércoles hago la firma de la ofrenda, y ellos hacían primer puesto de la oración y me asusté. Hay que orar. No sé quién es él. Delante de Dios, bendice a estas personas. Porque el pastor principal tiene que hacer la oración de la bendición. Salen todas las caras y todas las ofrendas. Salen todas las listas de las ofrendas. El estado espiritual. ¿Hasta cuánto fue entrenados? Dios, háganos establecernos como la cumbre a nuestros hijos. El anciano tiene un solo hijo y está yendo a una escuela internacional para establecerlo como la cumbre. Es así, la escuela internacional. Billy Graham en Estados Unidos, en los 5 universidades le dice, hay Graham, Harvard, Pennsylvania, y hay muchas buenas universidades para que puedan entrar a esos lugares, puedan alimentar como los líderes de los remanentes. Le di la importancia de los remanentes en el domingo en el púlpito, pero ustedes tienen que aferrar el pacto. ¿Cómo está corriendo la época espiritual de esta época? Se declaró en marzo, hizo esta encuesta. Más de la mitad de los juveniles de Corea admiten la homosexualidad. Hizo una encuesta a 700 universitarios y dicen que más de la mitad dice que hay que admitir la homosexualidad. Había más que admitía la homosexualidad. Lo más preocupante, y había los juveniles que decían que eran cristianos. Yo soy cristiano, pero admito la homosexualidad. Fueron 34%. O sea, de 4 juveniles, una persona tiene y admite la homosexualidad y tiene los dos sexos, o los dos sexos. De 4 juveniles, 1 tiene probabilidad que sean homosexual o bisexual. Y de 8 personas, 1 respondieron. De 8 personas, un juvenil le dijo que yo soy homosexual. Como esto, las descendientes es problemas. Si vamos a Estados Unidos ahora, no hay baños de mujeres y hombres. En el dormitorio de universitario no hay baños de hombres y mujeres. Entra todos juntos.
utilizan todo juntos. No hacen así, no lo dividen. Al decir hombre y la mujer, son denunciados. Todos los países desarrollados están haciendo así. No tienen que hablar si eres hombre o mujer, tienen que vivir como sea. Están esto así, esto es antibíblicamente. Esto es para recibir la maldición. Yo le dije otro día, la homosexualidad, la ley de diferencia para que le evite. Yo le dije, no solo tengo que decir esto, todos los líderes de pastores están haciendo para que no se aprueben la ley de la diferencia, pero y esto tan preocupante, problemas, los juveniles no sienten, no tienen la conciencia. Esto es más preocupante. Ellos están recibiendo directamente la media y si no están entrenados y si no están educados espiritualmente, somos todos engañados, especialmente YouTube. Si vemos el YouTube y toda la verdad incorrecta de la Biblia están siendo hechos por las nuevas eras. Y si entra por la curiosidad, algoritmo de YouTube se continúa y empieza a salir otro contenido. Y al ver, estar viendo continuamente y dicen, puede ser así. Y lo cambian como si eso si fuese correcto. Las tres organizaciones están haciendo esto. La cultura de Nepirim está lleno en el YouTube. Por eso a nuestros hijos es muy importante transmitir el pacto. Ni hablar el bautismo de los infantiles. El departamento de los remanentes tiene que transmitir el evangelio. Yo haciendo el mensaje del bautismo infantil para criar un niño necesita un barrio, alimentar a todo el barrio. Y nosotros también, a nuestros descendientes, a un niño tenemos que criarlo toda la iglesia. No hay que dejar solamente a los padres, sino toda la iglesia tiene que cuidar a un bebé. Esto es nuestro ministerio. Todos los creyentes de la iglesia llevan, sea la plataforma y alimentar a los familiares y que puedan ser utilizados como líderes. Quiero que le oren, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2. La oración de establecer la torre de la devoción. Es el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del plan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La oración, segunda oración que Agur le solicitó a Dios, dice, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme en pan del pan necesarios. La oración normalmente dice, deme mucho, 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 deme más, más, deme más, una casa más grande. Todos dicen así. Pero antes que obtener, está orando a Agur, más que le dé algo más comida, quiere del poder de controlar las riquezas. Ustedes lo que no tienen que entender mal, no está diciendo Agur que no sean una persona rica, sino a través de mi pertenencia pueda tener una vida de dar la gloria a Dios. Todas las cosas, aunque me dé muchos o menos, todas las cosas para el reino de Dios, para la obra de Dios. Para que no permitas que yo no pueda entregar a Dios delante de Dios.
Por eso es algo muy mal si, aunque yo quiera entregar y no tener para entregar. Si yo quiero hacer algo, yo quiero hacer la misión, quiero ir a ese campo, pero al no tener la economía, al no ir, vean qué feo esto. Tiene que orar, Dios, si es para el Evangelio, si yo quiero ir, hágame ir. Y danos los 5 poderes para esta obra. Tienen que orar así, si su centro está correcto. Dios mira los centros de ustedes. Porque yo sea de riqueza, de mucha riqueza. Una persona si tiene mucha riqueza no viene al culto del viernes. Ejemplo, si tiene mucho dinero, porque tiene que controlar. Aunque tengan millones de dólares, no pueden venir por ese dinero. A ver, levante la mano el que tiene millones de dólares. La mayoría no tiene. Es así los humanos. Si tienen mucho dinero, no van a venir a entregar aquí para recibir la gracia de Dios. Ustedes si tienen mucho dinero, venir con el corazón de la desesperación de recibir la gracia, a esa persona le da el triple de lo que tiene. Tienen que saber. Al final, la riqueza sin darnos cuenta nos hace estar orgullosos. Se desaparece la desesperación y después le dan un golpe y cuando vuelven a ser pobres, otra vez vienen desde el culto de la madrugada. ¿Por qué quieren sufrir? Si ya están disfrutando la riqueza, utilizarlo para la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus. En Deuteronomio, el 8:13, dice así. O sea, están en preocupación. Si ya entrar a Canaán, ya vamos a ser bendecidos, tener toda la riqueza, pero están preocupando al entrar. Él va a entregar el culto, va a devocionar. Por eso le dan lo que lo necesiten. Lamentablemente, los pueblos de Israel se olvidó la palabra firme de la palabra de Moisés. Al vivir bien, se olvidaron y se perdieron a Dios. Y esa riqueza al final se convierte en la maldición. Esta dice toda la Biblia. Si vemos en Proverbios capítulo 22, 2, dice así: el rico y el pobre se encuentran a ambos, lo hizo Jehová. Y el versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y de temor de Jehová. ¿Cuál es la recompensa de la riqueza? Es la honra, vida y la gloria de Dios. Si creen bien, correctamente a Jesús, si creen bíblicamente, obviamente van a vivir bien. Al no creer bíblicamente a Jesús, y entonces estamos siendo fracasados. ¿Por qué no le dan si creen bien? Si quieren hacer la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus, ¿por qué no nos bendecirá por las riquezas? Ustedes tienen que creer, si hacen una confesión correcta por la evangelización, le van a dar todos. Dice que le va a dar todas las cosas: honra y vida, remuneración de la humildad y de temor a Jehová. Lo que yo experimenté, mi Dios no es una persona así. Si nosotros deseamos, solicitamos por la evangelización, nos da. Volviendo de hablar, toda la riqueza, honra y vida está en la mano de Dios. ¿Lo creen? Está en la mano de Dios. Aunque ustedes digan, hágame ser rico, aunque oren, al final van a morir enfermos. Tienen que usar y lo que tiene que sobrar. Dios no es alguien que nos hace vivir como mendigos para que vean las gentes. Depende de las personas.
No es así. Usted, la persona así es porque su nivel es así. ¿En qué forma utilice? Dios nos hace estar ricos. Todas las cosas están en la mano de Dios. En Proverbios 3:9 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos los frutos, y serás lleno de tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, nosotros tenemos que dar todas las cosas a Dios. O sea, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La primicia es el diezmo. Y entonces si entregamos la primicia de todo el fruto, y serán llenos de tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, de desear entregar más, entreguen. Hoy en día, en nuestra iglesia no giramos la ofrenda, sino a través de online, delante de Dios. Es algo, un nivel alto. Es coramdeo, delante de Dios, entregar la ofrenda delante de Dios. No giramos los canastos. La iglesia, pero ustedes tienen que saber, se disminuyó la ofrenda para la evangelización. Tienen que hacer la evangelización de familiares, un grupo de 3 personas, y el comienzo de 20, 25, 10,000, pero ya no hay delante de Dios. Los 5 ofrendas, quiero que ustedes se restauren. Ustedes vean si se restauran los 5 ofrendas, Dios cómo lo hace. La ofrenda y la devoción, si pensamos las letras, tienen que pensar. Dios a Noé no dijo que haga la arca no por mí, sino por ustedes. Noé, apenas que terminó la palabra de Dios, hizo la devoción correcta y honestamente, aunque no podía entender la palabra de Dios en el monte para que haga un arca. ¿Por qué? Pero obedeció la palabra en el monte, hizo el diseño, hizo su plano y empezó a armar la arca. Y la gente decía que está loco, pero nunca habló mal, nunca hubo queja Noé. Y vean, al final solamente Noé, la familia de Noé vivieron. Ustedes vean la respuesta de la única inundación, de la justicia de la inundación, juicio de la inundación, que sobrevivió es solamente Noé. Ustedes vean. Siempre Dios le bendijo a todas las personas que tenían preparado para la ampliación del reino de Dios. Los creyentes de la iglesia quiero que vivan esta vida correcta delante de Dios de las ofrendas, y por eso puedan experimentar la bendición de la economía de los remanentes y puedan ser todos protagonistas para la evangelización de 235 naciones, 5,000 tribus. Conclusión. El teólogo del Evangelio le dijo así un pastor: todas las oraciones están en punto de Dios. Si pensamos a Dios, una persona en vana, entonces pierde todas las fuerzas. Depende de qué pensamiento tengamos a Dios, cuántos conozcamos a Dios, depende de eso. La oración puede ser aburrido o la oración puede ser lleno de vitalidad. Las personas que no oran, ellos son las personas que no creen el poder de Dios. Ustedes vean, hasta un demonio sabe el poder de Dios, pero ellos tuvieron la salvación. Hasta un demonio conocen a Dios, pero no es solamente terminar en desconocer. Conociendo no tenemos la respuesta. Nosotros cómo pensamos a Dios, depende de esto, se cambia la actitud de la oración.
la actitud de la oración. La desesperación es otra cosa. Cada que reconozcamos la escala de Dios, tenemos el entendimiento y entender la escala de Dios. Así podemos hacer la evangelización 237. Nosotros no tenemos dinero, no tenemos situación para hacer la estación. Tiene que sobrepasar la escala mía y entrar la escala de Dios. Y entonces podemos hacer. Antes establezcamos la torre de la oración. La torre de la oración. Todos los creyentes de la iglesia Yehua, ustedes puedan experimentar el Dios Trino que nos da abundantemente, rebosadamente, y que podamos estar en comunicado en 24, 25 y eterno. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, es decir, que para que puedan establecer la torre de oración, la torre de la palabra y la torre de la bendición. Y cuando oramos, quiero que oremos por los enfermos que están sufriendo de cáncer, que son 62 creyentes de enfermedad. Quiero que oren para que a través de la palabra puedan experimentar la sanidad de Dios. Y vamos a decir Dios y oramos juntos. 기도의 망대가 세워지게 하여 주옵시고 성취될 하나님의 말씀의 망대가 세워지게 하여 주옵시고 하나님 앞에 받은 축복 누리면서 헌신의 망대가 세워지게 하여 주옵소서. 우리 교회 암환자 62명을 불쌍히 여기시고 지금도 치료와 신혈압 하나님 찾아가셔서 안수하시고 그 암덩어리를 하나님이여 성령의 불로 태워 주시옵시고 중병 환자들이 질병으로 고통당합니다. 만병을 고치시는 주의 성능한 손으로 주님께서 얼마주 안수하셔서 회복되는 기적을 체험하는 밤이 되게 도와주시고 우리 모든 이와 세례받은 내 영혼들 그 가정들 그 부모들 아버지 하나님이여 자라는 우리 엠넌트들 이 시대에 주님이여 서밋으로 세워주시도록 영적 기록 체력 경일력 영적 삶의 기능성 문화 서밋으로 자랄 수 있도록 주께서 도와주시고 지키시고 역사하여 주옵소서.